Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento, por favor, queridos hermanos. Saludamos a los hermanos que nos visitan de otras comunidades, sean bienvenidos. Y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias de verdad por ser evangelizadores a través de estas plataformas de comunicación, que como bien sabemos son de bendición cuando las ponemos en las manos del Señor, pero también en las manos del diablo son de destrucción. Por lo tanto, que el mensaje llegue a todos. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad de la Epifanía del Señor. Cuando yo estaba pequeño, hace ya varios años, se decía el Día de los Reyes Magos y se celebraba el 6 de enero. En algunos lugares todavía se celebra el 6 de enero. Hay países donde ese día se le dan los regalos a los niños. No es el 24 de diciembre, sino el 6 de enero. Son los Reyes Magos quienes llevan los regalos. Hay lugares donde es mucho más importante que la Navidad. La Iglesia Oriental, por ejemplo, le da mucha más solemnidad a la Epifanía que a la misma Navidad. Y algunos quizás recordaremos pues toda esa religiosidad popular, el Día de los Reyes, y Melchor, Gaspar, Baltasar. Algunos poníamos un zapato en la ventana, en la noche pues pasaban los reyes y nos dejaban una moneda. Total, una fiesta llena de mucha religiosidad popular, de cuento y de leyenda. Pero hermanos, el énfasis no está en los Reyes Magos. El énfasis está en la presencia de Jesús. Por eso la iglesia hoy nos invita a celebrar la Epifanía, palabra que significa manifestación. Manifestación. Si hacemos un poco de memoria, en estos días de Navidad hemos venido reflexionando acerca
de algunas manifestaciones de Dios a algunos personajes. Los primeros, Jesús, José y María. Ahí estaban junto al niño. Jesús se le manifestó y ellos lo recibieron, lo acogieron. Pero también se les manifestó a los pastores que representaban al pueblo de Israel, el pueblo de la promesa. Curiosamente, todos estaban dormidos cuando Jesús nació y solamente los pastores, gente excluida, gente marginada, gente que era mal vista porque no podía participar de los cultos en el templo por el oficio, por el trabajo que realizaba, serán los testigos del nacimiento de Jesús. Se les manifestó, hubo una epifanía para ellos. También en el templo, cuando llevaron a Jesús, se les manifestó a Ana y a Simeón. Aquellos dos ancianos que estaban en el templo sirviéndole al Señor. Y ahora la palabra de Dios nos presenta la manifestación, la revelación a estos personajes que no pertenecían al pueblo de Israel, que no sabían de la ley, de los profetas, de Moisés, de Abraham. Simplemente la palabra de Dios los llama sabios. Eran hombres, eso sí, estudiosos de los astros. Se dedicaban a estudiar los astros. La astrología es una ciencia muy antigua. Y ellos sabían que cuando un personaje, cuando alguien importante nacía, siempre aparecía una estrella un poco más brillante. Hermanos, el 25 de diciembre se va a revelar, a manifestar a los pastores, gente que no tenía estudio, gente que no tenía formación. Pero hoy Dios se va a manifestar a gente estudiosa, a gente que eran personajes en la época, a gente que tenían conocimientos, y desde ahí ya la liturgia nos invita a descubrir que Dios ha venido por todos, que Dios no ha venido solamente por un grupito, Dios no ha venido solamente por una clase social. No, la salvación es para todos, no solo para los que pertenecen al pueblo de Israel, sino ha venido para toda la humanidad. Y hoy se representa toda esa humanidad en los magos, a quienes la tradición les ha puesto nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Dios no tiene exclusividad. Dios no es propiedad de nadie. Dios es universal. Y aún, queridos hermanos, en los pueblos que no le han conocido, hay, como llama el Concilio Vaticano II, semillas del verbo, es decir, indicios de bondad, indicios de belleza, indicios de verdad, aún en aquellos pueblos que pues ya en año 2021 no han conocido del Señor. Veamos entonces pues cuáles son las enseñanzas a la luz de estos personajes. Ya manifestamos que lo importante es Jesús. Ya dijimos que es Él quien se manifiesta, pero llama la atención estos personajes que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, hombres de un nuevo milenio, cristianos de un nuevo milenio. Queridos hermanos, la palabra de Dios los llama magos, que en nuestro tiempo sería algo así como sabios. Hombres estudiosos, hombres preparados, hombres formados, pero que nos dan una gran enseñanza. Primera enseñanza que vemos en estos personajes es que fueron capaces de levantar la mirada
hacia lo alto. Fueron capaces de levantar la mirada hacia lo alto. Y eso no significa andar con la cabeza hacia abajo como cuando uno llega allá a Nueva York o a Los Ángeles, que anda así, ¿verdad? No, no significa eso. Significa, hermanos, poner la mirada en las realidades celestiales, en las cosas de Dios. Esa es la primera enseñanza que nos dan estos personajes, a pesar de sus estudios y como estudiosos, mucha preparación, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero hermanos, fueron capaces de levantar la mirada hacia lo alto. A veces a nosotros nos cuesta, hermanos, vivimos tan inmersos en las realidades de este mundo, y no porque sean malas, no, hermanos. Si es que el trabajo no es malo, al contrario, dignifica. Es que las realidades de este mundo también son importantes. Pero hermanos, el problema está en que nunca levantamos la mirada. El problema está en que nunca reflexionamos en lo trascendental. El problema es que nunca pensamos en Dios, que nunca buscamos a Dios, que nunca buscamos las cosas de arriba, solamente las de abajo. Estos hombres levantaron su mirada hacia lo alto y van ahí a descubrir una luz que los va a guiar. Hermanos, esto requiere tiempo, requiere silencio, requiere paciencia y requiere también confianza. Confianza para dejarse guiar. Segunda enseñanza de estos personajes, tuvieron una valentía para ponerse en camino. Esto no es fácil, queridos hermanos. Dejaron ocupaciones. Es que el trayecto no iba a durar, que no tenían turbo diésel los camellos, sino que tardaban. Había que atravesar el desierto sobre todo. Se dice que uno era de África, otro era de Asia, otro de no sé dónde, ¿verdad? Pero llegaban de lejos. Según los estudiosos, tardaron 3 años en llegar. Pero tuvieron la valentía de dejar muchas cosas. Dejaron su familia, dejaron sus ocupaciones, que no eran malas. Es que no eran malas, pero había una fuerza mucho más grande en ellos que los hacía caminar, que los impulsó a tener esa valentía. Hermanos, cuando uno descubre de verdad esa luz que es Cristo Jesús, debe tener valentía para dejar muchas cosas. Muchas cosas que nos impiden, muchas cosas que nos amarran, muchas cosas que nos atan. Y aquí podríamos hablar de pecados. Y aquí podríamos hablar de adicciones. Y aquí podríamos hablar de cuántas cosas que, siendo buenas, no son lo más importante en la vida. Hermanos, la valentía para emprender el camino, la valentía para seguir a Jesús, la valentía para buscar a Jesús, la valentía para encontrar a Jesús. Ellos seguían un personaje que no sabían ni quién era, pero nosotros ya sabemos quién es Jesús, sobre todo aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante. Ya no podemos alegar ignorancia. Ya no, hermano. ¿No sabía, padre? ¿Cómo que no sabía? No, yo lo vi llorar en el retiro, hermano. No sabía. Hermanos, ya nosotros hemos conocido a Jesús, o al menos así lo manifestamos. Por lo tanto, el juicio va a ser diferente a aquellos que nunca han oído hablar de Dios. Valentía, hermano. Decir no a muchas cosas requiere valentía, coraje, carácter, personalidad, talante del discípulo,
del cristiano. Tercero, tener la humildad necesaria para preguntar. Se perdieron los pobrecitos, ya no vieron la estrella. ¿Qué hicieron? Preguntaron. No dijeron, ay, mejor regresémonos. Es que ya nos perdimos. Como algunos de nosotros que regresamos, ¿vea? Ay, es que ya para qué seguir, no regresemos. Estábamos mejor antes, dicen algunos, ¿vea? Ay, es que antes no tenía tantos problemas como hoy. Hermanos, tuvieron la humildad necesaria para preguntar, para pedir ayuda, que muchas veces es lo que a nosotros nos falta. ¿Y qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. Hermanos, mire cuánta enseñanza encontramos en estos personajes. Fueron llegar, preguntaron, miren, ¿dónde es? Ustedes que saben, ustedes que saben, llegaron a Jerusalén, donde estaba ahí toda la autoridad, ¿verdad? Estaban ahí por los sumos sacerdotes, preguntaron, miren, ¿dónde es que iban a ser el Mesías? Queridos hermanos, también hay momentos en que las señales se nos pierden. Hay momentos en que la fe pareciera que disminuye. Hay momentos en los cuales nos desanimamos y eso nos pasa a todos. La diferencia está en que unos se regresan, los magos preguntaron y siguieron. Necesitamos de los demás. Y aquí viene les voy a adelantar algo de la asamblea del próximo 8. Y es aquí donde necesitamos de los hermanos. Porque si yo digo, no, hermanos, ¿qué es lo que hemos dicho? Que el que anda solo entre los barrancos, embarrancado va a terminar. ¿Qué hemos dicho? Sin pequeña comunidad, tu fe se apaga y el mundo te traga. No ahorita. Solo es cuestión de tiempo. Y cuando digo mundo, hermanos, es todo aquello que se opone al proyecto de Dios. La humildad, hermanos, que nos cuesta a todos. Pedir ayuda, pedir un consejo. Nos cuesta una dirección espiritual, nos cuesta. No solamente cuando nos sentimos mal, sino cuando debemos tomarla. Necesitamos orientación en nuestra vida. Y cuarto, adoraron al niño cuando lo encontraron. O sea, reconocer el misterio del amor, aceptar la propia incapacidad para corresponder a ese don. Y entonces dice la palabra de Dios que le abrieron sus cofres y le ofrecieron el oro, el incienso y la mirra. Oro en cuanto rey, incienso en cuanto Dios y la mirra en cuanto hombre. Queridos hermanos, lo adoraron. La verdadera adoración, a veces creemos que adorar es cantar igual que la alabanza, ¿verdad? A veces creemos que alabar es cantar, no es así. El verdadero adorador es aquel que ha hecho de Jesús el centro de su vida, aquel que le ha entregado lo que Él es. Le adoraron, le abrieron los cofres. Hoy nosotros, hermanos, abrimos nuestro corazón. Hoy nosotros, hermanos, hacemos un regalo a ese niño Dios. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregarlo, lo que somos y lo que tenemos. Quizá a algunos nos daría pena, pero el Señor ya lo sabe, ya lo conoce. Al Señor no lo vamos a impresionar ni lo vamos a asustar, no, y Él ya sabe quiénes somos. Queridos hermanos, que estos personajes nos ayuden, por lo tanto, en nuestra vida cristiana, con su ejemplo. Luego regresaron por un camino diferente. Mañana, queridos hermanos, muchos regresan ya a sus trabajos habituales. Regresan ya a sus compromisos temporales. Hermanos, ¿cómo regresamos? Iguales, bolseados, algunos de goma, de cruda para los que no los están siguiendo, ¿verdad? Algunos así regresan todavía con olor a níspero. Hermano, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a regresar, hermano? ¿Cómo vamos a regresar? Ya sin 5 en la bolsa, con la tarjeta de crédito, hasta llorando la pobrecita, ¿verdad? ¿Cómo vamos a regresar?
por el mismo camino de siempre, a volver a lo mismo. No, hermanos, si hemos vivido la Navidad, debemos regresar por un camino diferente. Por eso termino la reflexión con las palabras de la primera lectura, donde el profeta dice: levanta, brilla, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Hermano, este es nuestro momento en la historia. Nos ha tocado vivir en este año 2020-2021. Nos ha tocado vivir bajo esta situación. Nos ha tocado vivir, pero hay que levantarse y hay que brillar, dice la palabra de Dios. Así que dejemos todas esas situaciones de depresión, hermanos. Dejemos de solo estar oyendo las noticias desde las 5:30 de la mañana, luego lo paso al otro, luego lo paso al otro, luego lo paso al otro, si dicen lo mismo. Lo mismo. Hermanos, yo de verdad, miren, hay un documento y lo voy a publicar en nuestro Facebook de la Santa Sede sobre las vacunas contra el COVID. Es interesante lo que han utilizado, es interesante, simplemente para que lo conozcan. Cada quien es libre, ¿verdad? Cada quien es libre, hermano, pero uno le van metiendo cosas en la cabeza y uno dice: no, es que van a fabricar cuántos millones, cuántos millones, quiénes se van a hacer ricos con eso. Hermanos, es increíble que hay un mundo al cual le interesa que nosotros estemos enfermos, le interesa que nos enfermemos, o al menos que corrompamos la mente. Queridos hermanos, debemos levantarnos, hombre, tener una actitud diferente. Claro que nos debemos cuidar, cuidémonos. Claro que hay que seguir, sí, eso todo el tiempo. Si a mí en la escuela me enseñaron que debía lavarme las manos en el kinder. Y no solo eso, que debía limpiarme las uñas, que debía limpiarme los oídos. Eso uno antes se lo enseñaban en la escuela, pero como ya no, yo me guardo. Eso es violentar a los niños, enseñarles a ser aseados. Hoy quieren que, queridos hermanos, qué importante es, por lo tanto, levantarnos, hombre, asumir una actitud diferente. Nos ha tocado vivir de modo, pero démosle, confiemos en Dios. Confiemos, hay que trabajar de una manera positiva. Levántate, dice, levantar la mente, levantar los ánimos, levantar el espíritu, aprender a confiar en Dios, no perder ese hilo que nos tiene unidos a Él a través de la oración, no perder esa comunión con Dios, porque sin Dios, hermanos, este mundo nos come. Sin Dios, mucha gente ya está así, lamentablemente. Si hay gente que solo anda así, cree que el virus ahí viene, ¿verdad? Solo anda así, ¿verdad? Llega a un lugar, hermano, así, ¿verdad? Se siente, ya se le imagina que lo encuentra ahí, ¿verdad? Ya se le imagina, hermano. Debemos nosotros, ¿verdad?, cuidarnos, cuidémonos, y primero Dios, pues un día la vacuna va a venir, de acuerdo, perfecto, pero que nuestra mente no la corrompa nadie. Levantémonos, vivamos de una manera diferente. Este es el mundo en que nos ha tocado vivir, este es nuestro momento en la historia y no debemos darnos por vencidos. Vamos a pasar a la segunda parte de la celebración eucarística. Jesucristo, hermanos, se hace presente aquí. Cada uno de nosotros sabe lo que le va a ofrecer en su corazón. Como los magos abrieron sus cofres, hoy nosotros abramos nuestro corazón a la presencia de Jesús. De pie, por favor.